¿Qué tal? Soy Ángel Rafael Martínez Alarcón y hoy 9 de mayo de 2024 tengo de invitado al cronista de la ciudad Vicente Espino Jara y a un exdiputado local en la legislatura de Veracruz. Hoy se están cumpliendo 200 años de la instalación del Congreso en Veracruz. El domingo 9 de mayo de 1824 se instaló la primera legislatura después del primer imperio de Agustín de Iturbide, la república que proclama Santa Anna y la construcción del Estado-Nación, y Veracruz es parte fundamental de la federación y su constituyente se instaló aquí muy cerca de esta casa editorial. Estuvieron trabajando los primeros diputados. Maestro Vicente Espino, ¿por qué se ha ignorado esta fecha? En los muros del Congreso de Veracruz no aparece ningún constituyente del 24. Bueno, yo creo que se debe a que en los últimos años, en varios sexenios recientes, hemos venido alterando la vida cívica del país. Un primer ejercicio fue que entiendo que es una política turística, de promoción turística, pero que altera el que cambies el día de la celebración y por corrimiento lo pases un día antes o una semana antes, y mal si cae entre semana, todavía más complejo, ¿no? Entonces yo creo que eso ha contribuido, además del esquema educativo que también se ha modificado, en el que ya el proceso cívico ha ocupado un segundo o tercer lugar o más allá en la formación de los educandos. Entonces, bueno, ese es el resultado que ahora podemos evaluar, que a 200 años que se conmemoran el día de hoy de la instalación del primer Congreso, que le va a dar forma jurídica a lo que hoy decimos Veracruz, con mucho orgullo nos proclamamos veracruzanos, tiene esas lógicas, y es ahí donde yo creo que hace falta retomar desde la administración pública, desde los ayuntamientos, pero también estarás de acuerdo, Agustín, desde el hogar mismo, la formación de la cultura cívica, que va más allá de recordar las fechas de memoria, es una manera de convivencia social y cultural que tenemos los pueblos. Y también hoy es el bicentenario que este Congreso designa a la Villa de Jalapa como capital del Estado. O sea que también Jalapa está celebrando. Es decir, para Jalapa es un evento significativo porque es ahí donde se asienta el poder político y le da la legitimidad a Jalapa de ser la capital de los veracruzanos. Sí. Agustín Basilio, ¿qué hace un diputado? Bueno, un diputado esencialmente es un representante de la nación, un representante en este caso de los veracruzanos, desde Pánuco hasta Coatzacoalcos, y tiene como representante, primero, que cuidar que la legislación veracruzana esté abocada a la consecución del bien común. Tiene una función de legislar, no de hacer muchas leyes. A veces los diputados presumen que mandaron muchas iniciativas, pero la cantidad no es sinónimo de calidad. Más bien tiene que ser un estudioso del derecho y conocer las necesidades de los ciudadanos para legislar en función de ello. Otra cosa que hace un diputado es también representar a los ciudadanos en aquellos asuntos de interés común que ellos desean que sean elevados pues a rango legal, o en su caso también gestorías necesarias para el mismo efecto, para conseguir el bien común. Entonces representa, legisla, y un diputado también por el otro lado es un servidor público que siempre debe estar atento a cualquier ciudadano, a escuchar a los ciudadanos, a tener las puertas abiertas. Y eso yo lo viví de una manera muy interesante. Yo era muy joven, me acuerdo de la Constitución, hay una copia de la Constitución que está ahí en el pleno, y me tocó compartir la legislatura con el licenciado Pericles Namorado Urrutia. Él fue coordinador del PRI, yo fui coordinador del PAN, y recuerdo que la puerta del diputado Pericles siempre estaba abierta, no había que hacer antesala, lo oíamos escribiendo en su escritorio desde el vestíbulo, y yo aprendí esa práctica y después la adopté, porque es una manera de que un servidor público atienda
sin barreras y sin secretarios, porque es chocante que para hablar con un alcalde o con un gobernador tengas que pasar por 5 o 6 escritorios a ver si algún día te reciben. Qué bueno que recuerdas a Pericles de Nomado Urrutia, un hombre, un doctor de la jurisprudencia, un cuspeño, un hombre que yo lo admiro mucho. Yo era niño, vivió cerca de la casa, ahí con su suegro, con el Emilio Areleo, en 20 de noviembre número 12, y yo de niño conviví mucho con su esposa Ninfa, ¿no? La primera notaria del país, y el maestro Pericles, doctor en Derecho. Sí, era un sabio. Y se me estaba pasando una función muy importante, maestro Espino, la de la fiscalización. El diputado también tiene que ser un representante de los ciudadanos para revisar en qué se gasta el dinero el Poder Ejecutivo. Es el que aprueba los presupuestos, el que aprueba las cuentas públicas y también sirve de contrapeso para evitar los abusos del poder. Por eso vivimos en una república. Entonces Veracruz tendría que estar festejando ahorita 200 años de contar con un órgano que sirve para representar a los ciudadanos en estas 3 funciones. Yo creo que además, como tú lo señalas, es un garante de la estabilidad social. El diputado es este interlocutor entre los poderes públicos que representa a la ciudadanía, los intereses más legítimos de una comunidad, y su actividad en el debate de la Cámara permite que haya siempre una atención para que no se desborden las pasiones y prevalezca el orden social. Yo me imagino que los diputados de hace 200 años caminaban aquí por las calles sin guaruras y sin Suburban, sin nada. Bueno, no había camiones. Y eran gente muy honesta. Y eran personas que podías saludar sin mayor ahí problema. Tenemos al presidente de esa Cámara, que fue don Sebastián Camacho. Digo que desde luego dejó un gran legado. Ahora los vemos en los nombres de las calles, ¿no? Sí. A estos personajes, pero que contribuyeron porque formaban parte de la comunidad en lo público, pero en lo privado también. Es decir, formaban parte de un colectivo que tenía los mismos intereses. Y eran de muchas profesiones, supongo. Él era abogado, ¿no? Él era abogado. En la primera legislatura, estamos en el siglo XIX, hay un par de sacerdotes. Antonio Martínez era sacerdote, diputado por Jalapa, y hay otro que era sacerdote. Había comerciantes, abogados, ningún vendedor de carro chatarra, como ahora hay. Jara Corona, el general Jara Corona, como gobernador, tuvo un enfrentamiento muy difícil en el 27 con el Congreso, ¿no? Con el Congreso local, que yo creo que estaba manipulado por el presidente Calles. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, yo creo que el conflicto de 25-27 es justamente a un gobernador que estaba comprometido con transformar las balas de la revolución en actos de justicia social, es decir, cumplirle a la ciudadanía en derechos, en atribuciones, en buscarles un estado de bienestar. Y es ahí donde se genera este conflicto con el negocio que se había vuelto en las empresas petroleras, tanto holandesas, norteamericanas, inglesas, concretamente la Huasteca Petroleum Company, que había arrasado con el norte del estado de Veracruz con una serie de abusos desproporcionados en arrasar con tierras, matar a los propietarios. Lo vemos en la representación maravillosa de la película La Rosa Blanca, ¿no? En donde se narra esta historia, y él lo que pretende es que las compañías petroleras paguen los impuestos al Estado, porque no lo hacen, y además indemnicen a los propietarios que han sido despojados de sus tierras. Eso trae un conflicto de carácter nacional, porque tanto Plutarco Elías Calles como Jara señala, de tiempo atrás no teníamos buena relación. Entonces se fue agudizando porque estaban fundamentalmente los intereses de Luis N. Morones, el legendario líder formador de la CTM, y estos grupos acaparadores del poder, de lo que hoy tanto criticamos, porque se siguen llevando esas prácticas. Y bueno, finalmente pues se da el asunto de que el propio gobierno federal, ante la insistencia de que Jara desistiera, y con amenazas presentes, con el asesinato del juez de Pánuco, que lo asesinan a don Eugenio Méndez por las sentencias que había emitido,
organiza ahí a los diputados de ese momento y generan una fracción que desconoce el gobierno de Jara, pero también vinculado al Senado de la República para mover las fuerzas militares y tomar el Palacio. Sí, porque dice uno, Jara, gobernador, debió haber tenido el control de los diputados locales y no, y lo desafueran el 27. Bueno, yo creo que a lo mejor pensemos, es una especulación, pero también debemos de ver que en la figura de Jara hubo congruencia siempre ideológica y no una actitud convenciera en ninguno de los cargos que desempeñó. Pues yo creo que eso también habla de una transparencia en las relaciones públicas. Yo tengo una pregunta, ¿en dónde estuvo la primera, cuál fue la sede de la primera legislatura? Aquí en nuestro Espino lo sabe muy bien. Bueno, ahí es donde el Ayuntamiento de Jalapa hoy también tendría que estar celebrando. A partir de marzo del 24 empiezan a reunirse en la sala capitular hoy de Cabildo para buscar el mejor lugar, el más óptimo para instalar el Congreso Constituyente. Y la sala capitular estaba... Y entonces proponen algunos que sea lo que es la Casa de San Ignacio, la Casa de Ejercicio San Ignacio, lo que conocemos como la primaria Repsamen, pero hay que invertir mucho en su rehabilitación, de tal manera que el ayuntamiento no tiene recursos. Entonces después le piden... La Repsamen fue un convento. Sí, no tenemos convento. La Casa de Ejercicios Espirituales era una agrupación que a principios del siglo XIX de ciudadanos mandaron a construir para tener un lugar de retiro espiritual, invocando a San Ignacio de Loyola. Porque tristemente no tuvimos los jalapeños la Compañía de Jesús, es decir, no hubo un colegio jesuita que hubiera sido maravilloso a estos tiempos, ¿no? Es decir, redimensionado. Entonces, bueno, al no estar en condiciones San Ignacio, deciden pedirle al general Antonio López de Santa Anna que preste su casa porque es espaciosa, y piden de intermediario pues nada menos que al jefe político, que era don Guadalupe Victoria. El general Victoria les informa que el general Santana presta con mucho gusto su casa siempre que le faciliten, aquí en esta manzana muy cerquita, para que... ¿Dónde estaba la MEX? Ahí había una placa hace muchos años que decía aquí nació Antonio López de Santana. Entonces, al no encontrar una casa con cual sustituirle, pues toman la mejor decisión de que sea la sala capitular del ayuntamiento, que estaba ubicada donde hoy está el Palacio de Gobierno, ahí estaba ese ayuntamiento novohispano, y entonces, bueno, deciden arreglarla, repararla, hablan de que estaba muy mal, pero la ponen bonita y le comunican al general Victoria que ya está todo en condiciones. El 9 de mayo se instala el Congreso, ahí funciona durante un tiempo, ahí se expide el primer decreto que dice que Veracruz se forma con todas las provincias de ese viejo modelo de la intendencia y le da el destino, la forma de lo que hoy tenemos, el Estado de Veracruz. Es decir, ahí nace el concepto Estado-Nación Veracruz, ¿no? Por andar haciendo machetazos, no saben la historia de los políticos. Y ya luego, con el paso de las semanas, se trasladan a San Ignacio, donde se expide en el 25 la primera constitución política de Veracruz. Que por cierto está perdida. El Congreso de Veracruz no tiene una copia, pero el original no Ese es otro tema. Los veracruzanos y los mexicanos no tenemos una cultura de conservación, y entonces por eso hemos perdido tanto patrimonio documental, que vale la pena reflexionar hacia el interior en la parte cívica y darle un valor y el peso que tiene la memoria, tanto documental como la cultural en este caso. Y en este primer decreto, aparte de que Jalapa se designa capital del estado de Veracruz, se designa que se cree el archivo. Sí, se crea el archivo, la secretaría, que hoy es de gobierno, ¿no? Desde ese momento ya está la visión de una secretaría. No olvidemos que Guadalupe Victoria, como presidente ya de la República meses después, consolida la creación del Archivo General de la Nación, ¿no? Y del primer Museo Nacional. Es decir, era un hombre con una cultura muy vasta, pese a todas las críticas que pueda haber recibido. Es el héroe veracruzano por adopción, porque él así lo quiso, de la insurgencia, y el primer presidente y el primer gobernador, porque en ese decreto se autoriza que sea Guadalupe Victoria como jefe político de Jalapa
el que desempeñe transitoriamente las funciones de gobernador en tanto se nombra al general Miguel Barragán. Y luego cayó en desgracia, ¿verdad, don Guadalupe? Sí, por 11 días. Lamentablemente. Lamentablemente, bueno, las injusticias de una sociedad que nada más se Que siga habiendo injusticias todos los días, Así es, y más con estos gobiernos ahora. Pero bueno, pues es un hecho importante que debe estar en la reflexión ciudadana. Pues te agradecemos este espacio, Vicente, como cronista, como es diputado, no dejar pasar este 9 de mayo en el bicentenario. A mí me impacta mucho que hace 50 años Murillo Vidal también terminaba su gobierno y se publicaron libros, se pusieron las placas, hubo conferencia, hubo un interés. Bueno, don Rafael era jurisconsulto, ¿no? Pero en el bicentenario creo que el propio gobernador no está enterado. Fíjese el tamaño del olvido, que es lo que lastima más. En ese primer decreto, segundo, tercero, el gobierno de ese momento, a la cabeza general Barragán, ordenan que en todos los espacios públicos del gobierno se ponga con letras de oro el nombre de Guadalupe Victoria, cosa que nunca se cumplió. O sea, Veracruz podría haber sido, en lugar de Ignacio La Llave, Veracruz de Guadalupe Victoria. Yo creo que así debió de haber sido. Convencido. Interesante. A él le debemos esto que ahora. El insurgente que lo trajo. Que se cambió de nombre además, sí, ¿verdad? sí, Porque era se puso Ramón Guadalupe Félix, por la Virgen de Guadalupe. Sí, y Victoria por la Victoria. Y él llega a Veracruz, lo trae José María Morelos y Pavón, que viene a Oaxaca, y ya cerca de Orizaba, le dice: aquí está tu parcela para luchar por la independencia en la intendencia de Veracruz. Pues muchísimas gracias, y que el olvido se borre en el corazón de los veracruzanos. El olvido es síntoma de ingratitud y tenemos que superar eso. Pues muchísimas gracias. Estos 25 años hemos crecido contigo, siendo más que litros de gasolina. Encuentra con nosotros el café de tus mañanas. Nuestro compromiso es ofrecerte instalaciones limpias y de primera, con baños climatizados, esperando tu llegada. Te garantizamos litros limpios de combustible, con la mejor atención y el servicio más completo, consintiéndote a ti y a tu auto. Ferchegas, 25 años dando más.